¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí en Emprendedores al Grito de Guerra. Este es el último capítulo de la primera temporada que tenemos aquí. Les agradecemos mucho toda su atención y todos los que nos escuchan o ven a través de las diferentes plataformas. Este capítulo lo vamos a hacer lo más rápido posible y esperemos que sí salga lo más rápido posible. El tema es muy sencillo, ¿eres pobre o eres rico? De acuerdo a la mentalidad de cada uno. Es un tema muy complicado, pero lo vamos a tratar de abordar. Vamos a dar las características que desde nuestra perspectiva y de lo que hemos aprendido, cada característica de cada uno, ya sea de la mente del que no es pobre y de la mente del que es pobre, ¿no? Entonces es muy relativo porque puede haber, comentábamos hace 5 minutos, puede haber gente que esté ganando 100,000, 200,000 pesos y seguir teniendo mentalidad de pobre. A lo mejor a una persona le puede pensar, bueno, gana 200,000 pesos, pero eso no significa que vaya a terminar su vida teniendo dinero, ¿no? Entonces, comenzamos con las características de la mente millonaria, de la mente de la persona rica. Incluso lo pondría yo en el sentido de que para no excluir, decir si con la mentalidad que tienes ahorita vas a ser rico alguna vez o vas a seguir siendo pobre toda tu vida. Uh-huh. Y para ejemplificarlo todavía más, creo que podemos irnos a los casos de algunos deportistas o famosos políticos que conocemos que tuvieron mucho poder, que tuvieron muchas ganancias, que tuvieron grandes fortunas y que terminaron de todas maneras quebrados. Uh-huh. Y justamente en eso radica porque el pensamiento o la mentalidad de un millonario o de una persona rica contra la de una persona pobre es justamente la clave para cómo van a terminar su vida, si siendo ricos y siendo pobres. Entonces, voy a empezar con las aportaciones. Yo creo que la mentalidad, para poder saber si vas a ser rico, una de las cosas de la mentalidad principal es cómo gastas, en qué estás gastando, uh-huh, cuánto gastas y si es organizado. Entonces, el gasto de una persona te habla mucho de su mentalidad y bueno, yo creo que ahí podemos empezar a hacer las aportaciones. ¿Gasto en qué? ¿No? Porque bueno, todos gastamos al final del día, pero los gastos implican distintas cosas. Yo creo que, por ejemplo, una persona que gasta por cubrir una necesidad de reconocimiento tiene una mentalidad pobre. Y téngalo el dinero que tenga, siempre va a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque gasta en razón de un reconocimiento. Por ejemplo, una cosa así clave de eso es la gente, y acá en México así es, que el carro es un símbolo de estatus. uh-huh. Entonces, no importa que vivas en un barrio malo, si traes un Mercedes-Benz o un BMW o un carro de lujo, ya es símbolo de riqueza, ¿no? Pero es un pensamiento erróneo porque al final un carro, pues lo único que te va a dejar son gastos. Y si tus ingresos no son suficientemente grandes como para mantener ese gasto tarde o temprano, pues va a tronar, tus finanzas van a tronar porque estás gastando en algo que no puedes gastar simplemente por tener una apariencia y algo que además esa inversión en ese auto no te va a dejar nada de dinero. Al contrario, te va a sacar dinero de la bolsa, ¿no? Sí, yo creo que también eso es importante. El orden en las finanzas de las personas ricas contra el de las personas pobres, que más o menos se resumiría eso, es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Para no andar más y hacernos muy largo, yo diría que también otra parte de la mentalidad es eso, la forma de pensar, ¿no? La mentalidad. Desde el mantenerse motivado, desde levantarse todos los días y decir voy a hacer algo en pro de cambiar el lugar en el que estoy y comenzar a trabajar en eso. Puede ser que estés de empleado para alguien más, como ya lo habíamos dicho en otro video,
y puedes migrar a las diferentes partes del autoempleo, el ser empresario o ser inversionista, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a lograr eso? Con una mentalidad fuerte, que ya lo habíamos dicho también en otro videito por ahí, que es una de las características del emprendedor, ¿no? Sí. Entonces, el gasto y la mentalidad, que yo creo que son claves. ¿Tú cómo ves, Palo? Yo también en eso de la mentalidad del dinero, creo que a veces la gente gasta porque cuando recibe algo o recibe su quincena o lo que sea, cree que tal vez si no lo hace ahorita, si no se lo compra ahorita, no lo va a poder tener después, porque no sabe si va a recibir ese dinero o va a poder hacer más dinero. Entonces dice, no, mejor ahorita que tengo el dinero lo compro. Para eso trabajo, para eso me mato. Todo Sí. Yo creo que eso se resumiría entonces a la paciencia y a la confianza en uno mismo, ¿no? Sí, creo que hay una palabra más precisa para definir eso, que es el pensamiento corto y mediano y largo plazo, que es la gratificación de corto, largo y mediano plazo. Un pobre quiere la gratificación inmediata, ya, ahorita. ¿Por qué? Porque pues quién sabe si voy a vivir mañana. O quién sabe si ya para eso me maté trabajando toda la semana para tener mi gustito el día de hoy. Y es una gratificación inmediata, ¿no? Y el rico es al revés. El rico piensa siempre en la gratificación de largo plazo. Sabe que lo que está invirtiendo hoy probablemente no va a haber resultados mañana, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes. A lo mejor, y en algunos casos, ni el siguiente año. Pero la gratificación va a ser muy grande pasando ese periodo de incubación, por así decirlo, de su inversión. Sí, también ahí cabe aclarar un poquito que no toda la gente pobre es pobre porque quiere. Eso también hay que ser muy claros, porque ese pensamiento creo que no es realista, ¿no? Hay gente que nace en un contexto sumamente pobre, en el que no tienen la más mínima oportunidad, un piso parejo para poder tener la oportunidad de, después de moverse, a lo mejor de ser paupérrimo a pobre y de pobre a lo que sigue, ¿no? Yo creo que no es ¿cómo lo diré? O sea, el que nazcas pobre no solamente es porque no quieres, como llegan a decir muchos, ¿no? Es que es pobre porque quiere. No es cierto, hay muchas veces que no debemos de perder esa dimensión social, de decir que no todos nacen en esa burbuja en la que muchos afortunadamente estamos, ¿no? Eso es una realidad y necesitan de apoyos de gobierno, apoyos de organizaciones civiles, de apoyos incluso de privados para que puedan salir adelante, ¿no? Y también está el otro lado de los ricos, que nacen ricos, pero no quiere decir que tengan mentalidad de rico, ¿no? Porque pueden haber heredado la fortuna del abuelo, del papá o de la mamá, trabajador y empresario exitoso, y malgastarse todo el dinero que tuvieron ellos, y les va a durar toda la vida, pero no quiere decir que tengan la mentalidad de millonario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, justamente una de las partes del estudio de las empresas familiares indica que gran porcentaje de las empresas tienen un alto riesgo de quebrar o incluso de perder la fortuna que se ha generado en la familia a través de la creación de empresas en la tercera generación. Y justamente es por eso, porque generalmente el que empezó con la cultura del esfuerzo pues fue una primera generación, eso se lo hereda a su hijo, ahí todavía se logra conservar porque habla el papá con el hijo sobre la importancia y transmitiéndole la cultura del esfuerzo, de la excelencia, de trabajar, todo eso. Pero en la tercera generación ya se vuelve un poco más complicado porque ya entran en una etapa en la que la comodidad, por la generación de riqueza de dos generaciones, que fue el papá y luego el hijo, los nietos entran en un choque muy fuerte porque cuando nacieron, pues ya nacieron en un pesebre de oro, como se dice, ¿no? Entonces ya no tuvieron la necesidad y ni siquiera tuvieron la experiencia de pasar por ese esfuerzo que implica el trabajo diario para ganar el dinero que ya tienen ellos y las comodidades que ya tienen ellos. Y entonces, pues acá en México vemos mucho, ¿no? Los juniors o los, ¿cómo se les llama? Los mis reyes. Los mis reyes, que pues ya se la pasan nada más malgastando la fortuna de lo que trabajaron pues su abuelo y su padre, ¿no? El típico Javi Noble de nosotros los nobles, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, tienes razón.
también no necesariamente la gente que ya tiene dinero tiene una mentalidad millonaria, quizá porque no han sabido alguna generación transmitirle a sus familiares justamente esa mentalidad, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, el que llega a tener un poco de dinero dice, no, pues voy a gastar porque ya no voy a volverlo a tener a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y el rico es como, voy a gastar porque lo tengo todo y nunca se me va a acabar. Decía mi abuelita ahí, tenía un dicho que el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? Ese es un dicho de alguien que tiene una mentalidad cortoplacista y de mentalidad de pobre, ¿no? Al final. Así es. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, los que ganan dinero y empiezan y ahorran porque dicen ya como no, el señor Scrooge? Y dice, ya no lo ahorro todo porque quién sabe si después tenga. O sea, el extremo de los tacaños. Ajá. Es que yo creo que al final ahí de todas maneras sigue siendo una mentalidad pobre, porque el dinero se tiene que mover. Sí. Es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Cómo se tiene que mover el dinero? Sí, es cierto, la gente trabaja, es bueno ahorrar, pero es bueno ahorrar para poder agarrar las oportunidades cuando se te presentan. Uh-huh. Y oportunidades de inversión, oportunidades que te van a generar ingresos extras al que ya tienes. Uh-huh. Recuerden que hacer o lograr la libertad financiera de la que tanto hemos hablado y de la que también habla Kiyosaki en sus libros, se logra únicamente a través de la diversificación de tus fuentes de ingreso, de no depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Uh-huh. Entonces, si una persona muy tacaña nada más ahorra y ahorra y ahorra, pues va a vivir toda su vida de una manera muy, muy austera, y al final de su vida sí va a tener a lo mejor una cantidad considerable, por así decirlo, pero de la cual tampoco nunca va a disfrutar, porque nunca puso a trabajar ese dinero. Y además en algún capítulo también hablamos sobre cómo el dinero cada año pierde un promedio de 7%, dependiendo del país en el que estén. O si estás en Venezuela, pues ya perdiste todo tu dinero que tenías ahorrado, con inflaciones de que ya superan los 6 dígitos, ¿no? Sí. Creo que 1,000,000% de inflación, una cosa así abismal. Pero bueno, en una economía estable y normal, pues siempre anda perdiendo el 3, 4, 5%, hasta el 10%. ¿Qué quiere decir? Que si tú en un año ahorras, por decirlo, $10,000, al final del año, cuando empieza el siguiente año, tu dinero ya perdió $1,000 promedio. ¿Por qué? Por la inflación. Aunque lo tengas guardado debajo del colchón o aunque lo tengas en el banco, ya perdió automáticamente entre un 7, 10%, dependiendo de la inflación de tu país. Entonces te das cuenta de que el dinero no tiene que quedarse estancado, se tiene que mover, tienes que moverlo en inversión para que te empiece a generar rendimientos, y el trabajo que tú estás haciendo por ganar ese dinero ahora trabaje para ti, ¿no? Y bueno, creo que no estamos diciendo que está mal gastar, o sea, yo creo que está bien darnos algún lujito porque pues lo merecemos, ¿no? Pero tampoco es como que se gaste todo. Lo que yo podría decir es que a lo mejor dejen cierto porcentaje de lo que ganan para pues algunos, no sé, lujo, entretenimiento. Sí. Y también ahorrar para invertir después. Es que, y ahí es otro punto de cómo piensa una mente millonaria. Piensa de manera planificada, ¿no? No nada más dice, ay, tengo 50,000 de ingresos y como venga la vida, ¿no? No. Hay que tener organizado eso. Y hay un podcast ahí que si quieren ver, ya es famosón, es el de Dimes y Billetes de Maurice Dieck. Y él da muy buenos tips para que empiecen a tener una fortaleza financiera personal buena. Ajá. Y él comenta así súper rápido, es tener organización, destinar una parte al ahorro, una parte a tus gastos fijos, una parte a la diversión, porque, o sea, no vas a trabajar sin tener diversión, tienes que salir, tienes que ir si te gusta ir a los bares, a comer rico los fines de semana y demás, lo puedes destinar, pero planificado, no nada más vas y gastas porque sí y dices, pues chingue su madre el tarjetazo, ¿no? A ver cómo la siguiente semana, ¿no? Pues no va así. Tienes que pensar, si yo gano 10,000 pesos al mes, puedo destinar a lo mejor 1,000 pesos al ahorro, 2,000 a los 3,000, 4,000, 5,000 a los gastos fijos. No sé si tienes hijos, a las colegiaturas y demás. Y si te alcanza, bueno, pues para el entretenimiento, pero sí tienes que llevarlo bien planificado, ¿no? No así como, pues, inguesú, ¿no? Por eso caen
en la mora, y por eso está ahí las empresas bancarias, los bancos atrás de ti, y fríguete, porque la gente no sabe eso. Por ejemplo, los malos pagos que hace la gente, que hacen puros mínimos y demás. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay que llevar una planeación. De hecho, Maurice Dick tiene una página y hasta te regala el Excel para que tú puedas meter gasto tanto en tal cosa. Es muy sencillo. Si no saben usar Excel, bueno, métanse a YouTube. A YouTube y lo hacen. Pero no es cosa del otro mundo, ¿no? Entonces, planificar es parte de una mentalidad millonaria, ¿no? Mantener tus gastos organizados, mantener tus ingresos organizados. Y bueno, acuérdense que todo lo que hemos platicado aquí, porque nosotros nuestra misión es compartir nuestra experiencia como emprendedores e invitar a la gente que haga más, que sea emprendedora, o sea, que se atrevan, se avienten al ruedo a generar esos servicios o productos nuevos que al final van a generar valor para todos. Entonces, parte de esa misión que tenemos es también hablarles de esto, de cómo organizar sus gastos, y yo creo que deberíamos de apuntarlo también, otro tema para futuro, hacer justamente un video en el que veamos cómo deberíamos organizarlos. Y hay muchos enfoques, ¿no? Hay enfoques muy agresivos como el de Carlos Muñoz, que dice: agarra el 10% de todo lo que ganaste el año y cómprate algo muy, muy lujoso. Y él, no sé, por ejemplo, él sugiere que te compres un viaje a algún lugar que tú quieras en un vuelo privado. Porque él dice, esos lujos que te vas a dar, pero bueno, estamos hablando del 10%, ¿no? Sí. Ese lujo que te vas a dar te va a abrir los ojos a la ambición para que de cuando regreses de ese viaje quieras trabajar más duro, quieras más de lo que ya conoces. Porque esa es otra de las razones de lo que tú comentabas, por ejemplo, de la gente pobre. ¿Por qué la gente permanece pobre? Los índices de movilidad siempre se mantienen iguales. Y dicen que una persona que es pobre va a permanecer pobre, y su familia, creo que 3 generaciones van a seguir siendo pobres, antes de que puedan cambiar a ser la mejor clase media. O sea, imagínate, 3 generaciones, ¿no? 60 años, 80 años, y la familia va a seguir siendo pobre, o la clase media es igual, y la clase rica incluso también es parecida. O sea, el comportamiento es similar. Y entonces eso te puede dar como pocas esperanzas de poder cambiar de clase, de nivel socioeconómico. Decir, no, pues es que toda la vida voy a ser clase media. Pero pues eso depende de las acciones que cada persona ejerza, de las cosas que aprenda y de las cosas que realmente aplique, ¿no? Entonces yo pienso que una de las cosas que hemos hecho aquí justamente en estos videos es tratar de darles esos tips de conocimiento que ya por la experiencia que hemos pasado nosotros, para que la gente tome acción y se empiece a capacitar para tratar de salir de su estancamiento natural, por así decirlo, en una clase socioeconómica en la que ha permanecido mucho tiempo, ¿no? Desafortunadamente, pues así es, pero con educación se puede hacer, yo pienso. Sí, exactamente, eso es lo que iba a añadir. Yo creo que si algo se ha hecho bien, cuando menos en nuestro país, fue la movilidad social, o esa capacidad de moverte de clase social que han otorgado las universidades públicas. Y yo creo que del que viene de muy, muy, muy pobre al que viene, a ese es el que más se ha visto beneficiado. Como escuelas como la UNAM o la UAM, el Politécnico, han dado ese chance de que te muevas de clase social, ¿no? Y ahí está la oportunidad. También hay que ser claros, otra parte, una de las claves de la mente millonaria es que tienes que ser atrevido y educado, ¿no? Si no te atreves, si no te educas, obviamente si no te educas, pues no te atreves porque no tienes conocimiento, ¿no? Que es precisamente eso. No sabes a qué le vas a tirar. Exactamente. No sabes el mundo que te estás perdiendo si no te estás educando, si no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, si te educas, después de ahí te puedes atrever. Y el atreverse es pelearte con tus miedos, ¿no? Que lo decíamos en el primer video. Te tienes que incomodar. Entonces, esa es otra característica que yo creo que tendríamos que añadir de la mente millonaria. Es esa persona que tiene esa mente millonaria, pierde el miedo. No es que no lo tengas, simplemente lo haces. Y tienes muchísimas probabilidades de fracasar. Pero se pueden reducir, ¿no? Con todo lo que ya hemos dicho en todos los videos.
Hay muchas cosas que puedan, ahí búsquenle, ahí están los videitos para que se reduzcan esas malas oportunidades, ¿no? De tener fracaso. Así es. Yo creo que esto lo resumimos que, pues si no conoces a dónde quieres ir, pues obviamente no vas a saber a dónde vas, ¿no? De ahí se resume la movilidad. Y lo comenté en algún video con el señor del dueño del Pollo Feliz, donde él dijo, yo no sabía que era pobre. Ajá. Y así puede ser la realidad de mucha gente, no sabes que eres pobre, no sabes si eres clase media, y como no conoces nada allá afuera, pues te conformas y pues esa es la vida que tengo que trabajar, tengo que estudiar, a lo mejor no me gusta, pero es lo que me enseñaron, es lo que sé, y pues ahí me quedo, ¿no? Pero el chiste es salir, darte cuenta de que todo lo que existe allá afuera, crecer, mejorar tu condición, y pues lo puedes hacer a través de todos estos tips que hemos dado durante estos 10 capítulos que ya llevamos, ¿no? Uh-huh. No sé qué otro más para también añadir. En el cuadrante del flujo de dinero, creo que ya lo habíamos dicho, hay una parte donde Robert habla de eso, te dice como, a ver, ubícate, en qué estás invirtiendo y qué clase de persona eres. Entonces léanlo también. Así es, para que te explique cosas básicas como, por ejemplo, una parte de la mentalidad pobre, yo creo que todos tenemos, es que creemos que una casa es un patrimonio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que es algo erróneo si tú consideras que tu casa, y además la compraste en crédito y estás invirtiendo muchísimo dinero en intereses, porque pues la vas a pagar a 30 años, y en 30 años pues sí vas a tener a lo mejor lo que ya es tuyo, pero pasaron 30 años y te das cuenta de cuánto invertiste en dinero en intereses, y si ese dinero que inviertes en intereses lo hubieras invertido en un fondo ni siquiera tan arriesgado, de rendimientos muy altos pero conservador, tipo CETES o un poquito más alto, ese dinero se hubiera podido multiplicar a lo mejor y ser 3 casas en lugar de ser una. Uh-huh. Pero es una realidad que no conoces porque nadie te explica, nadie te dice lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro punto sería, pues si gastas en cosas que no conoces, como una casa pagada a crédito hipotecario, probablemente, y piensas que además es un patrimonio tuyo, pues probablemente es que tienes una mentalidad de pobre, y eso te va a impedir cambiar tu nivel socioeconómico. Pero si inviertes en un bien inmueble que se va a convertir en un activo, y ya lo explicaba Robert Kiyosaki, un activo es el que te deja dinero, y el dejarte dinero implica que es un ingreso extra a tu ingreso normal. Uh-huh. ¿Cómo puede ser eso? Pues el arrendamiento a lo mejor del bien inmueble, o el generar nuevos ingresos a través de comprar casas que puedes remodelar y que puedes tener una ganancia, o comprar simplemente un bien que está muy bien ubicado y que sabes que va a tener un futuro porque próximamente van a hacer una plaza comercial, y cuando esté la plaza comercial probablemente ese bien inmueble va a aumentar un porcentaje en inversión. Entonces ahí es donde se vuelve un activo, porque aunque tú hayas invertido una cantidad, en el futuro vas a tener una cantidad superior, ¿no? Y de ahí viene el engaño justamente de que una casa es un patrimonio, porque dicen, es que yo la compré en tanto y la voy a vender en tanto. Pues sí, si la compraste en 1 millón y en 3 décadas, o sea 30 años la vas a vender en 3 millones, vas a decir, pues le gané 2, pero ¿cuánto pagaste de intereses? Uh-huh. ¿Cuánto dinero le tuviste que invertir esa casa en mantenimiento, en todo lo que implica, ¿no? Y lo mismo pasa con inversiones como, por ejemplo, créditos, ¿cómo se llaman estas inversiones? Sobre todo la gente que tiene hijos que compra para las universidades, ¿no? A precios de hoy, te dicen. O a lo mejor también otro ejemplo es, compra tu cripta ya desde hoy, ¿no? Ah, sí. Que ya te hacen invertir 100,000, 200,000 pesos, dependiendo de dónde lo compres. O que estés comprando bonos para la universidad de tus hijos, cuando ese dinero, si tú lo puedes invertir en un fondo, un día vamos a hablar de los fonditos que hay, pero simplemente uno que nosotros conocemos, te deja el 3.5% cada 2.8 meses. Entonces, imagínate si ese dinero, si tu hijo es pequeño y tú compras esos bonos a futuro, entonces lo compras desde los 6 hasta los 18, imagínate cuánto dinero puede generarte ese dinero, nada más porque te fuiste con la idea de que ibas a comprar a precios de hoy, ¿no? Claro. O la cripta, ¿no? Ay, es que voy a invertir en una cripta o en el velorio o en todo eso. No está mal pensarlo, pero es mejor tener el dinero en el momento que te sucede una desgracia como esas,
Sin problema. Sí, para que no tengas el problema de que, ay, bueno, ya lo compré barato y te sientas bien, porque es una falacia, es falso, eso no es real, ¿no? Ese dinero te puede generar, fíjate, de 200,000 pesos, si te da el 3.5%, estamos hablando de 6,000 pesos cada 3 meses. O sea, por 4 son 6 por 4, 24. O sea que si tú inviertes 200,000 pesos hoy y en un año los recoges, vas a generar 24,000 pesos. Cosa que no te va a dar ni un bono de universidad o una cripta. Ni el banco. Ni el banco, ¿no? Entonces, más adelante, eso es otro tema, en qué podemos invertir, ¿no? ¿Qué fondos existen? ¿Dónde los podemos ver y demás, ¿no? Así es. ¿Y qué más podemos agregar? Pues yo creo que ya para terminar, yo les invitaría a que hagan una lista de todos los gastos que tienen y de todos esos gastos que tienen, cuántas cosas son basura, como dice nuestro primo Julián. Ajá. Porque la verdad la mayoría de nuestras compras son basura, terminan en la basura pronto, son cosas inservibles, son cosas que no vas a necesitar en el largo plazo. Y cuánto de ese dinero que inviertes es para pagar créditos, estar pagando intereses. Saca la cuenta, les invito a que hagan la cuenta. Si tienes un crédito hipotecario, haz la cuenta. A lo mejor al final de este ejercicio vas a deprimir un poco, pero no es para deprimirte, sino para que te des cuenta y hagas algo para poder avanzar y pagar esos pagos, esas deudas que tienes, sacarlas lo más pronto posible, y que todo eso que inviertes, ya que tienes pues cómo decirlo, la periodicidad de estar haciendo esos pagos, la costumbre de estar haciendo esos pagos, lo sigas haciendo como si tuvieras ese crédito, pero que todo sea para un ahorro y una inversión, y que tengas después la oportunidad de poder invertir en algo que a lo mejor te apasiona, ¿no? Porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta, por ejemplo, esas famosas promociones en las que pagas en 48 meses, 24 meses, 18 meses o 12, que en realidad te están imposibilitando de poder hacer muchas cosas durante ese tiempo, y te pudiste comprar lo que tú quieras en celular, la televisión o lo que hayas querido, así a muy largo plazo, pero ¿qué te está privando de esa oportunidad, esos pagos que estás haciendo durante el largo plazo? Entonces, hagan ese listado, hagan ese ejercicio y dense cuenta de lo que están invirtiendo, en qué están invirtiendo y cuánto de lo que están invirtiendo les está generando un ingreso extra. Es decir, les está generando un rendimiento, como lo comentabas. Estoy invirtiendo 100,000 pesos al año y esos 100,000 pesos me están dejando, no sé, al menos 12,000 pesos anuales, ¿no? O sea, 500 pesos mensuales, ya es un ingreso, ya es algo. Digo, hay otros fondos que son mucho mejores, pero después hablaremos de eso. Pero el chiste es que se den cuenta de cuánto del dinero que están gastando o invirtiendo les está dejando más dinero y cuánto les está terminando en la basura. Y si tienen duda como de algo, necesitan ayuda o algo, escríbanos y les decimos lo que sabemos, ¿no? ¿Algún otro tema? Yo creo que hay muchos más que podríamos agregar y podríamos hacer un segundo video, pero ya nos estamos yendo a los 30 minutos. Otra vez. Sí, entonces mejor hacemos una segunda parte. Hacemos una segunda parte. Terminamos por fin los 10 videos. Empezamos esto ya hace como 6 meses, ¿no? No. Como 3, 4 meses. Y sí, seguimos tanto. dando la lucha. Sí, como 3 o 4 meses. Así pues cada semana. Sí. Entonces seguimos dando la lucha. Fueron 10 semanas que trabajamos, o sea, 3 meses. Y vamos a seguirle y a seguirle y a seguirle. Y quien nos quiera seguir, por favor, síganos. Y si no, recomiéndenos. Y si no, también denle dislike si no les gusta. Díganos. ¿Qué no les gusta? Todo lo recibimos, no importa. Son bienvenidos todos esos comentarios. ¿En dónde estamos? Instagram. YouTube, Spotify, ¿qué más? Apple, en Apple Podcast, ahí estamos. Estamos en Anchor. Recuerden que en YouTube y no sé si en Apple, pero también en Spotify pueden acelerar la voz. Pues si no tienen tiempo, que es lo que yo hago cuando escucho mis podcasts, pueden acelerar un poquito la voz a 1.2 o 1.5 para que el tiempo del podcast pase un poquito más rápido que lo puedan escuchar. Pero hagan el hábito de escuchar.
hagan el hábito de leer, hagan el Leer. hábito, siempre hay Estudiar. tiempo, no, eso de que no hay tiempo, eso es falso. Descárguenlo a su celular, vayan escuchándolo, en Spotify se puede descargar, lo pueden ir escuchando aunque vayan en el metro o En el no gym. tengan señal, cuando estén en el gimnasio, cuando se estén bañando pueden ponerlo y en lo que se están bañando están escuchando. Siempre hay tiempo para aprender y para poder hacer las cosas. No hay pretexto. Y la próxima temporada vienen sorpresas, vienen unos invitados y les vamos a dejar también ahí el diccionario del emprendedor para que lo vayan viendo. Ah, sí. Entonces, gracias por esto, estamos regresando, esperamos que en una semana y media, en lo que preparamos todo y seguimos avanzando. Cuídense Gracias, mucho, chao. nos vemos. Like, síganos, Chao. bye.